Cordial saludos, apreciados estudiantes, que les saluda el profesor Milcíades Colmán, docente de esta prestigiosa institución educativa, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Continuamos con nuestra clase número 11 y nuestro tema es los tratados de 1750 y 1777. El Paraguay en el siglo XVIII, un periodo de transformaciones. En el siglo XVIII fue un largo periodo de intensos acontecimientos y profundas transformaciones en el territorio paraguayo. Se produjeron importantes cambios en diferentes esferas, económicos, políticos, sociales y demográficos, como consecuencia de las nuevas medidas introducidas por la monarquía de los Borbones, especialmente con el rey Carlos III. Tratado de Permuta. En 1750, España firmó con Portugal uno de los acuerdos más funestos para las provincias del Río de la Plata. El Tratado de Permuta, nuevamente, la incapacidad de la diplomacia española cedía ante la habilidad de la portuguesa, respaldada por Inglaterra. El tratado estipulaba la devolución de la colonia de Sacramento a España, a cambio de una inmensa región al oeste de la línea de Tordesillas, que llegaba hasta los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay. La guerra guaranítica. Ante esta decisión, los jesuitas abogaron por el abandono pacífico de los pueblos afectados. Sin embargo, chocaron con la oposición de los guaraní, quienes argumentaban que aquellas eran sus tierras y que no podían abandonarlas. Este malestar hizo estallar una sucesión de enfrentamientos conocidos como las guerras guaraníticas. Tratado de San Ildefonso. Este tratado fue el último capítulo del largo litigio colonial hispano-portugués, firmado el 1 de octubre de 1777, por el cual España recuperó un extenso territorio comprendido entre el Océano Atlántico y el río Uruguay, incluyendo los 7 pueblos misioneros. Portugal cedía a la corona española la colonia do Sacramento. Virreinato del Río de la Plata. El rey Carlos III pensaba que el Río de la Plata era una extraordinaria unidad geográfica que, transformada en una unidad política, contendría eficazmente las invasiones portuguesas. Por medio de una ley dictada el 11 de agosto de 1776, creó el Virreinato del Río de la Plata, que comprendía los actuales territorios del Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Río Grande del Sur y Santa Catalina. Régimen de las intendencias en el Río de la Plata. En 1782 el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias y 4 gobernaciones militares subordinadas. Al frente de cada intendencia se colocó a un gobernador intendente con vastos poderes, que gobernaba sus territorios por 5 años y se hallaba sometido solamente a la autoridad del virrey y al juicio de residencia. Funciones de los intendentes. Hacienda. Percibían los tributos, controlaban las finanzas de los cabildos. Policía. Vigilaban el cumplimiento de las leyes, la conservación de la orden. Justicia. Fallaban en los pleitos civiles y criminales con apelación ante la audiencia. Guerra. Controlaban el abastecimiento, los sueldos y el equipo militar. Gobiernos militares. Con los Borbones aumentó el número de fuertes, armas pesadas, cañones, y se crearon milicias profesionales, regladas y con sueldo.
Hasta ese momento, la defensa del territorio paraguayo recaía exclusivamente en los estancieros, que debían acudir al llamado de las autoridades en caso de conflicto y abandonar sus chacras. Régimen del libre comercio. El 12 de octubre de 1778, Carlos III promulgó el Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias, en el marco de las reformas borbónicas, que proporcionó grandes beneficios al comercio hispanoamericano. Consecuencias de la expulsión de los jesuitas. La salida de los misioneros desarticuló la organización de los pueblos y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Además, desaparecieron la disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades. La mayoría de los movimientos populares, específicamente los acontecidos en los últimos años del siglo XVIII, fueron motivados por las reformas que los reyes de la familia Borbón realizaron tanto en España como en sus colonias de ultramar. Muchas gracias.